pero empezaron a pasar cosas muy bonitas a pesar de la condición, es decir, yo quedo en esa condición, es decir, pierdo comunicación completamente, pero yo en mi interior no me sentía enferma, o sea, yo sí sentía dolor muscular, pero ¿qué pasa? Que cuando a mí me hacen la traqueostomía, yo descanso mucho, o sea, ustedes no se imaginan el desgaste que es respirar, ¿sí? Muscularmente hablando. Entonces, claro, cuando a mí me ponen la traqueostomía, uff, o sea, a mí se me quitó una angustia, porque en principio, antes de la traqueostomía, yo sí, en efecto, me sentía muy mal, mucho desgaste, yo ya no pasaba saliva, entonces entre el respirar y el deglutir, solamente la saliva era muy, generaba mucho cansancio, ¿sí? Entonces, cuando a mí me ponen la traqueostomía, yo como que dije, ya, o sea, me están soportando, entonces tengo beneficio, ¿sí? Ujú. Y yo no me sentía, yo lo digo y a veces me molestan y dice, ¿cómo así? O sea, no te podías mover y no te sentías mal. Yo sabía que era pues dolor muscular, eran unos dolores bien fuertes, pero yo siempre estuve pensando que nada, tengo que poner de mi parte, tengo que estar muy, muy, muy tranquila porque esto al parecer pues también tiene algo que ver con temas de estrés, entonces tengo que estar muy tranquila. Nunca me faltó una visita, mi mamá siempre iba todos los días, incluso pues trabajando a sus salidas de turno. Entonces yo decía, siempre le pedí a Dios que no permitiera que yo perdiera la conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo veía la intención de toda la gente que me visitaba, de todos los que estaban a mi alrededor, y yo decía, pues debe ser tenaz, que además el lugar donde yo estaba era bastante apartado del lugar donde reside la mayoría de mi familia y de mis amigos. Entonces, como que ese viaje, pues ese traslado hasta allá y que yo no esté pendiente, no, yo le decía a Dios, permíteme estar pendiente y poder en algún momento agradecer cada visita, cada recurso que llevaron, la intención de acompañarme. Pues no todas las visitas fueron como tan agradables, pero yo las recibía muy de corazón, ¿sí? Muy de corazón. Yo sé que físicamente daba mucha impresión. Entonces sé que hubo muchas personas que no, digamos que nuestra decisión, cuando yo empecé a quedar ya sin movimiento, yo le pedí a mi mamá que restringiera las visitas, ¿sí? Ujú. Entonces, digamos que la gente la responsabilizaba a ella, pero no, en realidad fue decisión mía porque yo no me sentía tan mal como me veía, pero Ujú. pues la gente se impactaba, ¿sí? Entonces, como que por eso dije, ok, dejemos un momento las visitas porque yo estoy tranquila dentro de lo que se puede, estoy tratando de entender lo que me está pasando y ver la reacción de las personas era fuerte, ¿sí? Oye, Jenny, Sí. y cuando te da este tercer paro respiratorio, que comienzan a evaluar si habías tenido muerte cerebral, reconocemos que no, pero ellos no lo sabían. No, Te es podías que comunicar. sí. ¿Cómo tú te sentías, a lo mejor reconociendo, no sé cuánta información tú sí estabas recibiendo o estabas viendo y estás absorbiendo de lo que ellos pensaban que estaba sucediendo y tú en tu enclaustramiento decir, yo estoy aquí, yo estoy consciente, o sea, estamos bien todavía. Sí, mira, yo le pedía mucho a Dios que mi mamá no los escuchara, ¿sí? Porque siempre la refiero a ella porque ella no lo dudó nunca, ¿sí? De pronto las demás personas, con la referencia de los médicos, claro, uno entra a tener una dualidad. Yo te puedo decir que yo decía, ¿será que yo sí estoy consciente? O, o yo quedé en un trance por allá, en uno de esos paros donde no reconocí que me quedé en un trance, ¿sí? O sea, hablando pues de las experiencias que uno tiene sobrenaturalmente hablando cuando entras en un paro respiratorio, ¿sí? Para esta época ya habían sido 8 paros, ¿sí? Durante este proceso estamos hablando que ya, yo al principio del enclaustramiento, es decir, cuando pierdo la comunicación totalmente, yo decía, bueno, tranquila, porque si no es hoy, va a ser mañana. Esto es cuestión de que mi organismo se limpie, voy a estar bien. Le pedía mucho a Dios que las horas para mí fueran como segundos, que me ayudara como a tener confort corporal, es decir, que no me canse, que por favor me miren rápido, que me cambien. Empecé a ver la mano milagrosa sin querer ahondar en temas
o referirlo o relacionarlo con temas religiosos, sino la mano de Dios espiritualmente hablando aquí, o sea, él directamente en mi corazón, porque hubo cosas, mira, una experiencia que ahorita se me viene a la Jennifer, memoria, mira, dime, por favor, siéntate en toda la confianza de decir tal como tú lo sí, sientes, ¿verdad? sí, Creo que es importante que nosotros, sí, no, es ¿verdad? No que, estamos, tú, si tú sí, sientes, si tú quieres llamarle ¿verdad? La mano de Dios vino y tú, ¿verdad? Queremos escuchar realmente como tú lo sí. expresas y lo sientes. Yo no, mira que yo estoy tratando de, durante todos estos años, he tratado de entender cuál es esa comunicación, ¿sí? Solo sé que es real. Por ejemplo, hubo una experiencia en UCI donde, pues, digamos que yo tenía sonda para eliminar también mi orina y claro, cuando me revisaban, pues no había necesidad en teoría de cambiarme. En una ocasión particularmente me habían dejado todo el día en una misma posición sobre este costado, estar de medio lado cuando uno está, yo estaba en los huesos, o sea, estaba en un tema de desnutrición tremendo porque mi organismo no asimilaba la nutrición. Entonces, las prominencias óseas contra la cama o tú estar acostado así duele muchísimo. Y ese día yo recuerdo que pasaron a hacer pues revista, había muchos pacientes, entonces como que me miraron y dijeron, no hay necesidad de cambiarla. Y yo, ok, o sea, voy a pasar más tiempo así, está bien. Y llegó el otro turno, yo dije, ay, por fin ya me van a cambiar. Y pasaron, me revisaron y apagaron las luces y siguieron. Yo dije, no, no puedo seguir toda la noche así, es dolorosísimo. Y le decía a Dios, ¿qué hago? Necesito hacer, aunque sea, eliminar un poco de orina para que alguien vuelva a paso y me mire y se dé cuenta. Pero pues no tenía en ese momento como el control de esfínteres por los nervios que tenía, por eso tenía una sonda adaptada. Y eso fue en puro principio. Y resulta que ese día yo decía, necesito hacer algo para que se den cuenta que necesito que me cambien. Y dije, sentí como ganas de hacer chichi y dije, voy a hacer. Y hice, según yo, hice un poquito. El caso es que yo recuerdo mucho uno de los doctores más especiales para mí o más pendientes para mí en ese tiempo, que él estaba a lo lejos, te digo yo, unos 5 metros de distancia, 6. Y vi que él, o sea, dentro de lo que yo podía ver, porque mis ojos estaban entreabiertos, pero ya estaban ulcerados por la exposición, estaban blanquitos, pero yo alcancé a ver una sombra y lo reconocía por su voz. Él se acercó hacia la cama y levantó las cobijas, o bueno, la manta que tenía, y dijo, ¿quién tiene esta cama? No la han cambiado, mira cómo está. Oye, yo me había hecho chichi hasta la cabeza, o sea, era increíble. Yo decía, wow, Dios, o sea, yo feliz de que me bañaran en ese momento y todo. Y ahí entendí que yo no iba a atravesar ese proceso sola. No lo digo solamente respecto a la compañía que siempre estaba, que estaba mi mamá, mis tías, mi hermano, mi papá, mis amigos, sino que además, como ellos no pueden tener comunicación conmigo, yo sabía, que sé también ahora, que ese proceso no lo iba a atravesar sola, que siempre iba a poder tener esa comunicación, no solamente interna, sino con mi creador, con Dios. Entonces, creo que nunca había hablado de este tema. No sé ustedes cómo lo ven, cuéntenme un poquito cómo ustedes lo sienten. Es porque es una experiencia que uno dice, ay, hacerte chichi. Mira, Sí, en serio, no han pasado 10 minutos desde que me habían revisado hasta que vinieron y miraron. Yo estaba, no sé ustedes cómo lo dicen, pero yo estaba orinada hasta la cabeza, ¿sí? Ujú. Y fue sí, necesario que me cambiaran todo, todo, hasta las curaciones, todo, o sea, fue increíble. Yo decía, wow, Dios, tú estás aquí y vamos a pasarlo juntos, ¿sí? es una mega, es como cuando nos preguntas cómo lo ven, cómo yo lo veo, es una mega señal de que no estabas sola en el Tal proceso y cual. nunca lo estuviste. Y algo que me llevo y que tengo una gran pregunta es, tú relatas esto y llevamos apenas 20 minutos de conversación, pero fueron 8 años, Jennifer. Sí. ¿Cómo tú perseveraste en esta fe o en esta aferración a la vida durante este proceso de 8 años? Fueron 8 Sí. años que estuviste postrada en una cama.
cómo fue eso? Porque 8 años es un montón. Sí, son bastantes. Mira, yo lo veía como más que días, yo no era que contara los días, en realidad no tenía afán del tiempo. Yo decía, tengo que mantenerme cuerda. ¿Por qué? Porque siempre tenía la dualidad de si esto en efecto era realidad o era que yo había quedado en un trance y quería creer que era realidad, ¿sí? Entonces, claro, los estímulos dolorosos, mi sensibilidad nunca se perdió, sí se alteró, yo sentía mucho, mucho. Entonces, las auxiliares, algunas de las auxiliares de UCI, de la unidad de cuidado intensivo, se daban cuenta que yo me ponía roja, muy, muy roja, y se me subía la frecuencia, entonces me cambiaban de posición. Y en realidad eso era lo que yo quería, estaba cansada. Pero ¿qué hacía yo? Decía, me la tengo que llevar bien conmigo misma. Tengo que tratarme con cariño, tengo que tener diálogos constructivos, repasar cosas. En ese tiempo estaba estudiando inglés, entonces trataba de repasarlo mucho, mecanografía, trataba de estar activa mentalmente en cosas positivas, enviándole información a mi cuerpo todo el tiempo como si me estuviera moviendo y pensando siempre como si no, no sé, esa frase siempre la he tenido, si no es hoy, va a ser mañana. Entonces, el va a ser mañana no es de me resigno a lo que está pasando, no. Es de que debo estar bien y debo cuidarme el corazón. Debo reconocer todas las bendiciones que hay a mi alrededor, no como una carga, pero durante este tiempo la gente se acercaba mucho y me contaba cosas de sus vidas. Estaba hablando de enfermeras, médicos, aseadoras, familiares de otras personas cuando yo estaba de pronto que no había llegado mi visita, entonces los familiares de otros pacienticos se me acercaban y me contaban cosas. Y yo decía, pero yo en realidad, pues solo estoy atravesando esto. Pero mira, esta persona tiene esta situación. Yo tenía un diálogo interno edificante. Jennifer, espérate, Sí, déjame poder entender esa parte. sí. Esto está a otro nivel. Yo estoy, Estás pasando, sí, o sea, Jennifer, tú estás pasando por un enclaustramiento, o sea, no voy a decir severo porque ya es enclaustramiento, ¿verdad? Está en un proceso comatoso, sin saber en qué momento puedes salir de él. Sí se sabe en que estás estable, que estás consciente, que estás ahí. Y entonces, de las mismas personas cuidadores o otras personas que vienen a estar contigo, por supuesto, tú no tienes ninguna reacción, tú estás ahí. Y ellos saben que tú estás ahí.